comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Buenas noches, yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Rafael Sanz Ramos. Él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua y vamos a hablar de un tema pues de mucha actualidad, el tema de la sequía que está enfrentando diversas entidades federativas en el país, pero también Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía, moda, video, en fin. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero a su programa TV Acontecer, lo puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Ahí aparecen todos los programas, desde el número 1 hasta este que vamos a platicar en esta noche. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Sanz Ramos. Él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua y vamos a abordar el tema de la sequía en Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de algunos datos que traigo yo de la sequía. El nivel en Sinaloa, bueno, tenemos 11 presas. Sin embargo, de las 11 presas, la presa conocida como La Sanalona se ubica hoy en día al 3.3% de su capacidad total. La conocida como el Barejonal cuenta con solo el 1.9% de su aforo. También comentar que la falta de lluvias en las 19 entidades del país ya ha provocado pérdidas superiores a los 15,000 millones de pesos por las hectáreas perdidas en cultivos de maíz, frijol y muertes de cabezas de ganado, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Agricultura. En el caso del maíz, las pérdidas han alcanzado los 9,000 millones de pesos y en el caso del frijol, del cual se perdieron el 60% de las cosechas. Fueron 6,000 millones de pesos los que los agricultores mexicanos dejaron de percibir este año. Aquí en Sinaloa, el principal productor de maíz en el país, la mitad de las cosechas se perdieron, con un total de 100,000 hectáreas afectadas. Esto lo declaró el secretario de Agricultura. Bien, con esto pues damos la más cordial bienvenida al invitado del día de hoy, al ingeniero Rafael Sanz Ramos. Ingeniero, bienvenido a tu programa Acontecer. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, doctor, por la invitación. La verdad, es un espacio para un tema que consideramos de mucha actualidad, que hay mucho que informar a la gente, y un saludo al teleauditorio de Canal 3 por todo Sinaloa, ¿no? Bien, ingeniero, bueno, pues vamos entrando al tema porque hay mucha incertidumbre en la población. Ahí está el tema, ahorita mencioné pues la capacidad que tienen las presas, y realmente pues esta capacidad del 3%, del 2%, bueno, son muy alarmantes.
¿Qué hay de cierto de todo esto? Cuéntanos, por favor. Sí, como no, doctor. Mira, yo comentaría así rápidamente un contexto. La sequía es un fenómeno climatológico, es recurrente, como las inundaciones, los ciclones. La sequía es un fenómeno que no sabemos hasta ahorita cuándo se va a presentar, es impredecible, también es impredecible el dónde se va a presentar y de qué magnitud. Sin embargo, las series históricas de tiempo muestran claramente los periodos de sequía en el país y en el mundo inclusive, ¿no? Recordemos también grandes hambrunas de las que da cuenta también la historia mundial, que tienen que ver precisamente con los años de sequía. ¿Qué ha pasado en México? En particular, del año pasado se empezó a registrar, del año antepasado inclusive, sin que todavía precisamente se dejara ver toda la magnitud de este problema en México, pero ya acusaron falta de lluvias los estados del altiplano y del norte. Estamos hablando de Zacatecas, de Durango, de Coahuila, Chihuahua, algo de Jalisco, San Luis Potosí. Y bueno, el año pasado esas entidades, entre las 19 que ahí mencionadas, que son las que más han presentado el problema, registraron todavía una precipitación muy baja. Esto recrudeció mucho el problema, de tal forma que hacia finales del año pasado ya traíamos un problema serio como gobierno que hubo que enfrentar, porque ya el problema se volvió en lo que mencionamos ahorita, en las pérdidas en la agricultura, en las pérdidas de la ganadería, en la baja del ingreso de las personas. Ese es digamos, el contexto nacional, y sigue el detalle, toda vez que estamos ahorita en que nosotros le llamamos el estiaje, los meses en que no llueve, estamos entrando a mayo. Recordemos que es el mayo y junio cuando inician las lluvias en aquella parte del país, entonces estamos también ahí a la expectativa de que pronto pueda llover. ¿Qué pasa en Sinaloa? En Sinaloa, el año pasado, hay que recordar esto porque se remonta a ese problema, el de las heladas, ¿no? El de las heladas, traíamos un excelente nivel de las presas cuando vino aquel fenómeno, que también es un fenómeno que se presentó después de 56 años, se volvió a presentar una helada que cubrió el estado de Sinaloa y acabó con toda la siembra de maíz. ¿Qué pasó? La resiembra, lo comentamos en su momento, lo comentamos con el gobierno del estado, con todos los productores, podíamos echar mano del agua que teníamos en las presas, sin embargo nos íbamos a arriesgar a un problema que luego lo vimos en la práctica. El problema fue la baja recuperación en verano. Sacamos adelante la resiembra, salió adelante Sinaloa con la producción de maíz, pero la naturaleza fue poco benévola, de tal manera que las presas no se recuperaron. Llegamos, fíjate, doctor, apenas al 39%. 39%. Con eso arrancamos, que es muy bajo el valor, pero con eso arrancamos el ciclo agrícola que le llamamos el 2011-2012, en el subciclo otoño-invierno, que es básicamente la siembra de maíz. Entonces, pero ya con lo que teníamos guardado en las presas, se hizo todo el esfuerzo con los módulos de riego, con el gobierno del estado, a través del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Dijimos, señores, no hay más agua más que esta, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, en un ejercicio con los módulos de riego, quienes participan de manera autónoma, en este caso en el sentido del manejo de las aguas hacia el interior, con la concesión que le tenemos hacia el interior de sus propios módulos, hicieron el ensayo de hacer su plan de riegos. Entonces, insistimos mucho nosotros en los cultivos de baja demanda, que no se... ¿Cómo cuáles? Como garbanzo, frijol, cártamo, sorgo y desincentivar la siembra del maíz. Y bueno, pero ¿qué pasó? O sea, eso es muy interesante. ¿Qué pasó? La pregunta, porque con el agua que había, dijimos, vamos a sembrar, alcanza para 640,000 hectáreas. De 750,000 ya traíamos un recorte de más de 100,000 hectáreas porque no alcanzaba el agua. Debo comentarte que el agua se complementó en mucho con agua de pozos. Se hizo un programa emergente de reactivar y perforar muchos pozos, muchas plantas de bombeo para bombear el agua de los ríos, bombear el agua de los pozos. Entonces, sucedió que al final de cuentas, por cuestiones naturales y eso, la superficie se fue arriba, de tal manera que sembramos 85,000 hectáreas de más. 85,000 hectáreas de más. De puro maíz. ¿No? De puro maíz. Bien, vamos a ir un corte. En un minuto regresamos. Estamos platicando con el ingeniero Rafael Sanz Ramos. Él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter, en @jHéctorMuñoz. No se vaya. En un minuto regresamos. Quédese con nosotros.
Continuamos con su programa Acontecer. Te recuerdo que estamos hablando del tema de la sequía en Sinaloa. Para esto nos acompaña el ingeniero Rafael Sanz Ramos. Él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua. Ingeniero, antes de ir a un corte comentábamos, bueno, de que se sembraron 85,000 hectáreas más de las que estaban permitidas y de acuerdo a la capacidad de las presas. Cuéntanos qué siguió pasando y en qué repercutió todo esto. ¿Cómo no? El asunto es que, bueno, se fueron finalmente la decisión de sembrar hacia el interior de su parcela, como cada quien decida hacia dentro de su casa, es de cada productor. El gobierno se queda en la recomendación, en buscar los apoyos para que haga la reconversión de cultivo. Sin embargo, la decisión se vuelve personal. De tal manera que la gente, el productor, muchos optaron por decir, no, pues yo siempre no siembro ni frijol, ni garbanzo, ni cártamo, voy a sembrar maíz. Comentaba yo que llovió a finales de noviembre, eso contribuyó mucho a cambiar de idea en la gente cuando de manera natural hubo un riego porque se humedecieron las tierras, sobre todo de Guasave hacia el norte, que fue donde llovió más tipo Equipata. Entonces, ya con esa humedad de manera natural, la gente dijo, bueno, yo me arreo un riego, ya siembro con esto y a ver cómo le hacemos para adelante, a lo mejor vuelve a llover, y con esa expectativa se fue. Sin embargo, ya no nos cayó ni una gota en invierno, ya no llovió para nada, un invierno totalmente seco. Entonces se vinieron los problemas de cómo empezar a surtir el volumen cuando no había más que el que habíamos dicho. Se supone que, bueno, ustedes como autoridad, junto con el gobierno del estado, ustedes son gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, están los módulos de riego, que son manejados pues por particulares, por ciudadanos, está el gobierno del estado, está también el municipio. Ustedes como autoridad, bueno, cuando la gente sembró esas 85,000 hectáreas de más, ¿no les dijeron, hey, no les vamos a dar agua si no hay? ¿O qué pasó? Sí, eso les advirtieron. Eso se reiteró cada vez y en cada... Señores, no va a haber más agua que la que está. Y no va a haber más agua que la que está en las presas. Y la que ya le dijimos el 1 de octubre, esa es la olla que te toca, esa es la vasija que te toca y no va a haber más. Pero solamente empezó a llover. Llovió, humedeció las tierras a los que no habían regado para sembrar y bueno, los impulsó a cambiar. Y el maíz tenía, bueno, muy buen precio. Se conjugaron las posibilidades del buen precio en el maíz y dijeron, no, pues este es el que paga, ¿no? Y tiene razón el productor, bueno, pues ¿por qué me vas a obligar a un cultivo que no tiene seguro el precio, que rinde menos y bueno, con una expectativa de que puede ser el maíz la mejor opción? Hasta ahí estamos bien. El problema es que esto fue los siguientes meses de mucho estiria floja, cuando se empezaron a dar cuenta los módulos que tenían que ir cuidando el agua, que ir ajustando sus volúmenes. Se vino el desespero en la gente de que no le llegaba a tiempo el agua, alguna gente le llegó un poquito tarde el agua, se estresaron los cultivos un poco más de lo debido, esperando recibir el agua. Eso llevó afortunadamente a una solidaridad y respuesta de parte de los módulos que se incrementó mucho el bombeo. Se echaron a volar muchos pozos, muchas plantas de bombeo, muchos bombeos en los ríos. Y eso fue complemento al agua que no teníamos en los canales, al agua que no teníamos en las presas. Y eso fue lo que de alguna manera ayudó a salvar el ciclo, ¿no? O sea, el hecho de haber sembrado maíz también implicó, pues obviamente menos siembra de frijol, cártamo, pero de cualquier manera implicó una superficie en exceso. De tal manera que digamos, el déficit que se generó se empezó a compensar en muy buena parte con el agua de pozos. Agua que lleva un costo adicional porque es la energía que no es nada barata, la energía eléctrica para la parte de la agricultura. Entonces, pero bueno, en ese esquema, con el apoyo de la Conagua a través de rehabilitación y dinero para rehabilitar las plantas de bombeo y los subsidios, fue como se complementó. En las últimas fechas, pues digamos, el jaloneo se puso peor cuando se estaba acabando el agua. Le fuimos cerrando la llavecita a cada módulo en la medida que se le estaba acabando el agua. Y los canales dejaron de recibir agua y hubo gente que se esperó y puso las bombas directamente en los canales, fue y puso su tractor. Y bueno, eso es lo que salía mucho en la prensa como el robo de agua, ¿no? ¿Y realmente fue robo de agua o no fue robo de agua? En la mayoría de las veces no fue robo de agua, lo que fue es que no había la carga o el tirante necesario, el agua ya no le salía por gravedad por la compuerta a su regadera a cada productor, entonces hubo que complementar con el bombeo. Y bueno, se empezaron a competir entre ellos, de que uno decía, no, pues yo primero, y yo después, no, pues espérame, yo también, se me está secando la siembra, y fue como la manera en que de repente había muchas bombas en los canales. Pero no fue tanto, era el volumen que ya estaba ahí, nomás que faltaba la energía, faltaba la carga hidráulica, le llamamos nosotros, para que fluyera por los canales y saliera de manera natural. Básicamente eso fue lo que pasó. Algunos productores sí tenían esa superficie que no estaba realmente
que sí se fueron con un poco de más, inclusive con un cultivo de primavera-verano, no faltó por ahí alguien, y son los que sí definitivamente tuvieron que recurrir a esa parte de agarrar agua que no estaba bien contabilizada. Pero bueno, eso ya está comentado, son gente que no va a recibir los subsidios, no le dieron permiso de siembra y bueno, van a tener ahí a lo mejor sus limitantes a la hora de comercializar su siembra, ¿no? Pero esa fue la manera. Luego, a lo que quiero llegar es que esto fue llevar a las presas a un estrés, doctor, que hace más de 20 años que no se registra. Es más, en 20 años no habíamos tenido un volumen tan bajo de las presas. A ver, tú traes una tablita por ahí, sí. Tú traes un acordeón. Sí, por supuesto. Dinos cómo andan las presas para que el auditorio que nos ve en todo el estado, pues se entere cuál es la realidad de los números oficiales que trae la Comisión Nacional del Agua. Fíjate qué bueno que me das la oportunidad, pero las presas en Sinaloa, las 11 principales presas tienen hoy el 6.9%. O sea, si las sumamos todas tienen el 6.9%. Un poquito más de 1,000 millones de metros cúbicos de 15,400 que agarran en A ver, total. léenos ese acordeón ahí. Bueno, mira, tienen 1,064 millones, hoy en la mañana el 6.9%. Esto no está en el acordeón, pero te lo comento. Sí. Los niveles de las presas más bajos en la historia reciente Sí. son el 2003, pero estábamos al 10%. Y luego el 99 y el 96, que estuvimos también al 10.5%. Esos años son los más extremos, sin embargo, hoy, en el 2012, le ganamos te digo, a la historia reciente de 20 años, es el año no más seco, le llamaba yo el año con menor embalse, de 1990 para acá. Y bueno, estas presas ahorita, a esta semana, lo bueno es que ya terminamos con el agua para riego. O sea, ahorita ya los cultivos, cerramos. Ya se cerraron los cultivos que tenían que haberse regado. No hay más agua para riego. Ya no hay más agua. Las presas están exclusivamente reservadas para el uso de las ciudades, para el uso público urbano le llamamos, el uso del abastecimiento de la población. ¿Y eso qué implica? Que necesitamos seguir sacando agua a las presas y meterla en muchos casos a los ríos, en el caso de Culiacán, para levantarla aquí con las plantas potabilizadoras, la limita, la isleta, o en el caso de los Mochis, por ejemplo, tenemos que meter la red de canales, porque las plantas potabilizadoras están por allá, hasta para el lado de Topolobampo, entonces hay que conducir el agua. Ingeniero, te voy a interrumpir. Por ahí en ese acordeón que traes, bueno, nos están mandando ya un corte, pero me gustaría que después del corte te pusieras los lentes, no sé si tengas buena vista, pero Sí. traes unos números muy chiquitos ahí, para que nos dijeras cómo anda cada presa de las 11 presas. Vamos a ir un corte, estamos platicando con el ingeniero Rafael Sanz Ramos. Él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua y estamos platicando acerca del tema de la sequía en Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Rafael Sanz Ramos. Él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua y estamos platicando sobre el tema de la sequía en Sinaloa. Antes de ir a un corte, ingeniero, bueno, comentábamos cómo andan las presas en el estado, las 11 presas, por favor. ¿Cómo no? Una por una, doctor, vale la pena. Huites, allá en el Río Fuerte, al 11.8%, la Miguel Hidalgo, que está abajo, al 5.3%, la José Ortiz, que le da agua al Carrizo, 10.3%, la Gustavo Díaz Ordaz en Guasave, 10.4%, la Guillermo Blake sobre parte de Ocoronio, 18.6%, la Estaquio Huelna en Guamuchi, doctor, al 6.8%, y vamos con las más bajas, la López Mateo, las presas de Culiacán, el río Mayas, 1.9%, ya lo comentamos, Sanalón al 3.3%, la Juan Guerrero, la presita sobre el arroyo El Bledal, acá abajo de Sanalón, al 17%, al 3.4% a López Portillo, que es una presa grande del río San Lorenzo, y al 19% la Aurelio Benecín en el río Elota. Bien. Ahora, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional del Agua? Esa es una pregunta muy importante, doctor, porque no nomás es administrar la parte de las presas, sino para nosotros una parte importante tiene que ver con apoyar a la población. Esto lo estamos haciendo con el gobierno del estado, tenemos un equipo nosotros que opera en emergencias, en este caso tenemos pipas. Esto es una emergencia, ¿eh? Es una emergencia, así es en el caso del agua potable sobre todo.
por lo que resienten la sed sobre todo los municipios serranos. De tal manera que ahorita casi desde enero traemos un equipo en colaboración con el gobierno del estado, hay el orden de 60 pipas, 10 son nuestras directamente en la CONAGUA, pero andan en todo este equipo que mueve a través de la Comisión Estatal del Agua Potable, CIAPAS, tenemos un convenio firmado con ellos y los equipos los operamos a través de ellos, en un esquema así de colaboración. Entonces ahorita con el puro equipo de Conagua te puedo decir que tenemos más o menos 18 millones de litros acarreados hacia las comunidades, cerca de 2,000 viajes de las pipas que van a llevarle esta agua a la población, insisto, en coordinación con los municipios y CIAPAS, ¿no? La otra parte que yo quisiera comentar es la parte de lo que vemos. Yo quisiera primero dejar un mensaje a la población, a la población de Sinaloa. Las presas con ese embalse está garantizado el abastecimiento a la población. O sea, las presas que dan agua potable, doctor, tienen un volumen reservado para meses. O sea, si no llueve en un año, tenemos agua en nuestras casas. Cosa totalmente remota, pues, pero aunque fuera, cuando hacemos nosotros la planeación de octubre que del año pasado, reservamos agua hasta por 2 años. 2 años. 2 años, entonces vamos sobre 1. De tal manera que la población y la llave del ciudadano en su casa, que tiene presas, no tiene de qué preocuparse. Acuérdense que los sistemas también dependen de pozos, esos no se secan tan fácil. Y bueno, las ciudades que dependen de las presas, el mensaje es que no tienen por qué preocuparse, están muy en coordinación con las juntas de agua potable, la Japama en Ahome, la Japaga en Culiacán, en Guasave, en Guamúchil, donde quiera, para que esto funcione de esa manera. Claro, el mensaje es que la gente realmente la cuide, como siempre, y hoy más que nunca es esta parte. ¿Qué nos espera? Nosotros hemos hecho unos ejercicios, doctor, ante escenarios catastróficos, escenarios normales, y que la naturaleza otra vez nos vuelva a ser benévola, ¿no? Nosotros con ese nivel de presas que está muy arrastrado, nosotros esperamos que si no llueve lo que es el promedio de junio, julio, agosto, septiembre, y no llueve la media. Que llamamos la media, nosotros le llamamos, las presas nos van a llegar un poquito, más o menos al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez vamos a arrancar las presas más o menos, quizás un poquito escenario mejor que como las arrancamos en octubre. ¿Pero garantiza el próximo ciclo o no? Sí, nada más el otoño-invierno lo podríamos arrancar bien. El otro escenario que estamos haciendo es que si otra vez llueve poco, como el año pasado, las presas las vamos a tener más o menos al 38-39%, que sería un valor igual al de este año, al de octubre. Entonces vamos por restricciones otra vez. Y bueno, ya solamente necesitamos un año muy llovedor, húmedo, para poder hablar de que las presas llegaran al 60%, entonces sí nos vamos sin ningún problema con el ciclo agrícola 2012-2013. Entonces, ingeniero, una pregunta muy concreta. Si por razones de la naturaleza, ya ves que es muy caprichosa la naturaleza, puede no llover en un año, pero puede caernos un diluvio en el siguiente. Si no llueve en estos meses, el próximo ciclo agrícola no está garantizado. Es correcto, ¿verdad? No se garantiza, habría que hacer restricciones, ¿no? Restricciones. Bien. Ahora, nos queda un minuto, yo creo que la pregunta más importante la vuelvo a repetir. ¿Hay riesgo para la población, para el consumo de agua, si en un año no llueve? No, yo quiero dejarte esa parte porque 50 segundos. El volumen que almacenan las presas en comparación al riego y lo que demanda la población, estamos hablando de proporcionalmente mayor, mucho mayor. El chorrito que necesitamos sacarle a las presas para agua potable, eso nos garantiza el agua por meses, ¿no? Entonces, la poca agua que queda es garantía de meses, de muchos meses, de un año para la población. Eso no tenemos de qué preocuparnos. Bien, bueno. Solamente la población. Solamente la población. Bien, pues yo creo que quedan muchas dudas despejadas. El asunto es, hay que cuidar el agua. Le agradecemos aquí al ingeniero Rafael Sanz Ramos, él es director técnico de la Comisión Nacional del Agua, un hombre con mucha experiencia. Bueno, que esperemos que tanto como los pronósticos que aquí dijo, que se espera que llueva, ojalá que Dios lo escuche por allá y llegue el agua. Bien, le agradezco mucho su tiempo y disponibilidad para llevar a cabo esta entrevista, y les recuerdo al auditorio que me puede escuchar todos los días de 8 a 9 de la mañana por donde usted ya sabe, y también le agradezco su compañía y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Este fue su programa Acontecer y yo soy Héctor Muñoz. Buenas noches, hasta la próxima. Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad,
sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.